construirte un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, porque si no estamos juntos dejamos de ser el mismo montón, les proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre, de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerles a ustedes un pacto de imaginación. Creemos que si nuestras respectivas imaginaciones se combinan, si elaboramos un pacto, un programa de radio puede ser algo más que un programa de radio y puede convertirse en una experiencia. Proseguimos una idea inicial de Ebe Bonafini, que decía que, bien pensada, la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. Los teatros de la mente, los teatros de la mente. Como el eco del eco de cosas que ya ocurrieron y que se reformulan cuando lo actualizamos. Es decir, que lo que nos entra por el oído, ahora lo que miramos en la pantalla a través del streaming, que es una parte del todo y no el todo nunca, el resto está en la imaginación, lo que puede acontecer es que nos formulemos a nosotros mismos como una película. Vieron que a veces los recuerdos desfilan como en un álbum de fotos lentamente, sin mezclarse entre sí, pero combinando eras, olores, sabores, emociones, perfumes, etcétera, etcétera. Bueno, la radio puede ser más o menos eso. Eso sí, combinamos las imaginaciones, si nos metemos en un esfuerzo, si una voz nos dispara otros elementos, por ejemplo, las imágenes que no vemos, o si vemos las imágenes, recuerdos de otros momentos. La vida no tiene por qué ser según el manual de los insensibles, según el manual de los que no tienen empatía con los otros. Tal vez la gran diferencia de esta etapa tan cruel y peligrosa del mundo está entre los empáticos y los no empáticos, entre los que son capaces de dar una parte de sí por el bienestar de los otros y los que causan permanentemente el malestar de los otros porque no quieren ni aflojar un poquito así de lo mucho que tienen. Y a veces en decir lo correcto en el momento exacto se miden las capacidades y las calidades de las personas. Hay tanta gente que permanece en silencio que a veces puede convertirse en cómplice, sobre todo si su voz puede llegar más lejos que la del resto, en cómplice de un estado de cosas, de una época. Después se arrepentirá, dirá, no, yo no estaba en contra, pero callé. Y cuando uno calla, la verdad que debería remorderle la conciencia en la medida de las posibilidades de cada uno, no haber puesto un límite, no haber dicho, no, conmigo no, paren la mano. No estoy de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablo sobre todo de aquellas personas cuyas voces representan a muchas otras personas, o aspirarían a representar a muchas otras personas. En ese sentido, a veces parece ostentoso el silencio de muchos, cuando pasan las cosas que pasan en el mundo. Venimos de un nuevo fin de semana en que otra vez el presidente Donald Trump, como lo hizo durante la semana y como lo demostró en el fin de semana anterior, se comporta como un patán, como un patotero, como el dueño del mundo, agrediendo naciones de hecho, generando hechos de una violencia inusitada, amenazando al resto para que se calle o no intervenga con que va a hacer lo propio, de tal manera que si luego de 66 años de revolución cubana, mañana o esta noche Estados Unidos invadiera Cuba, sería parte del menú de lo previsible. Bueno, el tipo ya lo dijo, hace años que Estados Unidos hubiera querido hacerlo. Si invadió Venezuela, bombardeó Caracas, causó daño, dolor y muerte, se chupó a un presidente, lo secuestró, lo llevó a Estados Unidos, lo metieron en una máquina de juicios en Nueva York, un estado gobernado por un alcalde progresista, pero en una cárcel nacional y con la justicia que además desconoce que el presidente acusado de ser el jefe del Cartel de los Soles haya existido alguna vez el Cartel de los Soles. Bueno, todo ese ballet que conocen tiene la espantosa normalidad de lo que es previsible. Y una parte de esto que está ocurriendo era previsible desde que el mundo eligió, que son los Trump o los Milei o los Bolsonaro o los Meoni y así sucesivamente, o los Cast, ahora en Chile, los que tienen que gobernar estos países. Las propias sociedades eligieron, muchas veces las sociedades se han pegado balazos en los pies. Hoy la situación internacional podría asemejarse a la situación previa a la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Hitler, Mussolini y Franco estaban en el poder, pero el mundo occidental creían que no, que eran nacionalismos buenos, que estarían preocupados por la agenda nacional, la propia,
que servían como un antídoto contra la expansión del comunismo, la Unión Soviética. Luego, más adelante, vendría la Revolución China, que estaba por entonces en progreso. Ese mundo que parece congelado en una foto, bueno, no es para tanto, no va a pasar nada. Hitler no va a cumplir con todo lo que haga, con todo lo que amenaza, con todo lo que profiere en público. Y la verdad es que el mundo se puso muchísimo más oscuro después. Estamos en la antesala de la Tercera Guerra Mundial, solo que fingimos demencia. Un país vastamente cargado de armas como Estados Unidos, ejerciendo un poder de prepo sobre lo que considera su patio trasero. ¿Hasta cuándo aguantará la paciencia del resto del mundo? Y quiero decir, es fácil amenazar a Cuba. ¿Por qué no amenaza a Corea del Norte? Donde también hay un líder político de características que están en las antípodas más absolutas del sistema que dice proteger a Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es porque tiene armas nucleares. Y entonces el tipo es un patán, un patotero. El actor Mark Ruffalo lo dijo ayer en la entrega de los Golden Globes, la peor persona del mundo, un violador, un pedófilo, y es el presidente de los Estados Unidos. Pero no es un boludo, está haciendo política, está buscando votos en las legislativas y ser reelecto como presidente. Está llevando adelante el plan de las corporaciones, muchas de ellas las corporaciones del entretenimiento, las de las redes sociales. Está llevando adelante un plan de una etapa del capitalismo donde la humanidad brilla por su ausencia, donde todo es extractivismo, es violencia y es imponer el ideario de la ultraderecha internacional del siglo XX, pero con nuevos modales y nuevos modos, y con nuevos métodos de dominación. Y entonces China y Rusia, la ex Unión Soviética, las otras dos potencias vastamente armadas y dos que practican sus propios intentos hegemónicos en sus zonas, tienen un pacto, un tácito acuerdo con Estados Unidos para dejar que Estados Unidos haga lo que quiera en esta zona y no va a intervenir nunca, o en todo caso no han intervenido hasta ahora y están preparándose. ¿Y qué pasaría si las patoteadas de Donald Trump, en afanes que están claramente vinculados a su intención de permanecer en el poder o en el gobierno en Estados Unidos, avanzara sobre México? Ha dicho, la presidenta Claudia Sheinbaum no puede controlar un país que está manejado por el narcotráfico. ¿Qué pasaría si diera un paso hacia adelante e iniciara una invasión por tierra de México, como él mismo lo dispone? ¿Qué pasaría si cumpliera con las amenazas a Gustavo Petro, el presidente de izquierda de Colombia? ¿Y por qué no se mete con Brasil? O al menos no se mete todavía con Brasil. Por ahí son preguntas de la alta política internacional, pero por ahí nosotros tenemos que tener una idea del mundo, porque si no es con una unidad muy grande de muchos liderazgos distintos en el mundo, el tipo va a proceder con el mismo carácter con que Javier Milei aplicó sus planes de motosierra en la Argentina, como una topadora. Y después de que pasa la topadora, es difícil empezar el diálogo o comenzar la reconstrucción. Hablo de la gente que pudiendo hablar permanece callada, porque hoy es un fenómeno en las redes de comunicación, en las llamadas redes sociales, en los medios de comunicación. Bueno, ojalá los noticieros en la Argentina, supongo que sí, ¿no? Total, es un asunto estadounidense. Se darán cuenta que Mark Ruffalo, una estrella de Hollywood, un gran actor con una carrera muy grande, que hoy es también un actor favorito de miles de espectadores de entretenimiento por sus personajes en las películas de Marvel y alrededores, concurrió a la entrega de los premios con un pin que recuerda a la mujer poeta de 37 años asesinada por las fuerzas represivas de Estados Unidos en Minnesota en un acto vastamente público. No fueron todas las estrellas de Hollywood, fue él. No fueron todos, fue uno muy predeterminado. Vieron que en este momento muchas estrellas de Hollywood, muchos actores muy importantes en el mundo, puedo mencionar a George Clooney, uno de esos, puedo mencionar a Robert De Niro, dicen sobre Donald Trump todo lo que piensan, sin quedarse callados, y saben que sus voces van a repercutir mucho más allí. Hablo de esos que no van a ser cómplices ni son cómplices de lo que pasa en su propio país. Y lo comparo con lo que pasa en la Argentina, donde si Norman Brisky dice algo en un discurso, todo el mundo se queda con la boca abierta, porque el resto aplaude pero no dice lo mismo. Bueno, tal vez no puede, tal vez no sabe, tal vez tiene miedo, tal vez no entiende cómo debería hacerlo, tal vez no le ponen el micrófono, también puede ocurrir. Para que alguien hable, un medio de comunicación tiene que poner un micrófono. Y a veces eso, que parece casual, puede ser hasta un acuerdo. Mirá, el publicista de Mark Ruffalo al canal va a ir con un PINF, pregúntenle, porque si no le preguntan para qué se lo pone. Y si están de acuerdo con nosotros,
déjenlo hablar, porque si él habla, a lo mejor representa a mucha gente que no tiene entidad para hablar. Bueno, en la alfombra roja se dio estas circunstancias, este momento. Yo compartí en mis redes sociales, en Instagram, también el momento para el que quiere verlo. Luego vamos a combinar la radio con el streaming, con la imagen, para verlo y escucharlo a Mark Ruffalo. Mark, what's the pin? ¿Qué es el PIN?, le pregunta al periodista. Dice que, bueno, usa el PIN en homenaje a la chica asesinada en Minnesota en la semana. Estamos en un mundo horrible, estamos en guerra con Venezuela. Dice, en Estados Unidos hay un presidente que es un convicto, es un pedófilo, es un violador, es la peor persona del mundo. Y nos va a traer problemas a todos. Por eso tengo este PIN. Creo que Estados Unidos es un país hermoso. Amo este país. Me gusta muchísimo estar acá. Estoy muy feliz de estar en la entrega de los Golden Globe. Pero miren el mundo que está afuera. Luego, en la alfombra roja, junto a su mujer, en otra entrevista con otro medio de comunicación, otra vez, Mark, ¿qué tenés acá? Y Mark explica, miren, este lugar es hermoso, es una noche de fiesta, yo estoy muy contento de estar nominado a los premios. Pero ¿vieron lo que está pasando? ¿Y qué vamos a hacer entre todos? Y digo esto porque es un ejemplo de que, aún siendo una estrella, vieron que Javier Bardem, la mega estrella del cine y la actuación en España, que tiene una carrera en Hollywood, entró en una lista negra de una multinacional de la industria del cine, Paramount, por su apoyo a la lucha de Gaza y los países árabes y sus denuncias de que Israel es cómplice de Estados Unidos. Y la respuesta de Javier Bardem es, si a mí no me dan laburo, si yo no trabajo más en Hollywood, es un problema chiquitito así. Si Estados Unidos sigue asesinando niños en Gaza, es un problema grande así. Lo que pasa es que yo llamo la atención y ese problema nos acostumbró a todos. Gaza ha sido el preludio de esta incursión estadounidense en esta parte del siglo XXI en los intereses de todo el resto del mundo. Digo, pudieron apoyar a Israel en su genocidio y no pasó nada en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos dijo, bueno, sigamos, si no hay reacción, más que las reacciones de los que ya sabemos que van a reaccionar, si el mundo entero no dice basta, si no nos retiran todos los embajadores del mundo de Estados Unidos en protesta por lo que hacemos nosotros, sigamos. Total, después, bueno, negociaremos el futuro. En ese mundo estamos viviendo, ¿no? El mundo de la realpolitik, la política real convertida en un leitmotiv de la ultraderecha en el mundo. Javier Milei dejaron trascender este fin de semana los comentaristas políticos que tienen fuentes buenas dentro del gobierno. Está muy decepcionado porque al parecer él en persona quería ser partícipe de la reconstrucción de Venezuela. Alguien le había dicho que si progresaba el plan A, que aparentemente no progresó de Estados Unidos, y Estados Unidos no solo invadía Venezuela, sino que deponía al gobierno constitucional con una presidenta cumpliendo el papel que hacía el presidente, la vicepresidenta convertida en presidente al mando hoy del país, él, Javier Milei, iba a tener un papel consular, un papel de estrella, como está bien el eunuco mayor en América del Sur de los intereses estadounidenses. Hasta ahí hemos llegado. Aquellos que aman la democracia, que creen que es bueno votar, que sienten que pertenecen a sociedades civilizadas, hasta ahí van a aceptar, sin hablar, sin decir cosas en público. O los medios de comunicación que son cómplices y callan voces y potencian voces. Van a seguir confiando en que este es el mundo y tal vez este mundo que ya George Orwell anticipó hace mucho tiempo, que ya las peores pesadillas de la creación literaria anglosajona marcaron como el posible para el mundo del futuro, un mundo feliz. Aldous Huxley, seríamos tan felices que ya no nos sentiríamos ni dominados, aunque estemos dominados hasta las manos, como si nos hubiesen drogado como sociedad. Y tal vez eso es un poco lo que ocurre, solo que la droga es legal, son los medios de comunicación. Solo que la droga es legal, son las redes sociales, solo que la droga es legal. Es la acusación por siempre del que quiere cambiar las cosas, como el corrupto, el malo, el que no trabaja en la seguridad de los otros, etcétera, etcétera. El que quiere ser socialista y comunista de prepo y ponerlo de prepo a los demás. Y su reemplazo por estos, los esbirros del orden establecido, los esbirros de una etapa final y tardía del capitalismo en que ya no vale ni siquiera el capitalismo humanista, ni el capitalismo con la religión católica combinada, ni el peronismo como forma
de combinación entre elementos dispersos, justicia social, iglesia, religión, Dios, patria, papá, mamá, trabajo, Estado, felicidad, sino que todo eso es un artefacto del pasado que debería ser olvidado, mientras una parte muy importante del mundo vive bajo estas ideas y estos liderazgos y no reacciona demasiado, tal vez porque está esperando un paso más, y esos pasos por venir, ese paso más por venir, puede ser la invasión a Cuba esta semana, o la invasión a México, o la invasión a Colombia, o la invasión a cualquier estado manejado por alguien que piense completamente distinto. Nosotros no estamos de acuerdo, y no estamos de acuerdo con que la sociedad, en este enero con calor, en la Argentina, en buena parte de la Argentina, incluyéndonos nosotros, asistamos al espectáculo de lo que ocurre sin presionar a los poderes que nos rodean para que salgan de este lugar o hagan cosas distintas. Cada uno sabrá en la medida en que puede hacerlo. No es lo mismo el que tiene la responsabilidad de conducir un ministerio que aquel que le maneja el auto al que tiene la responsabilidad de conducir el ministerio. Las responsabilidades son distintas, pero la formación de una conciencia es central para que podamos pensarlo. Por eso vamos a celebrar a partir de este momento la obra de alguien que no se quedó callado aún en las peores circunstancias. Después podemos opinar sobre si nos gustó o no nos gustó, sobre si afinó o